Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a iniciar el ciclo de conferencias de emprendimiento. Con la primera conferencia voy a dar una breve semblanza del ponente Mauricio Jalife Daer. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana, árbitro por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para controversias de nombres de dominio y marcas con más de 40 arbitrajes resueltos. Investigador designado por la Unión Europea para el estudio de regulación de indicaciones geográficas en el marco del Tratado de Cooperación entre México y la Unión Europea. Especialista en la gestión y promoción de franquicias sociales y medioambientales. Mauricio, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, Sergio, por considerarnos. Siempre, pues un gusto venir acá a la UAM. No es la primera oportunidad que tenemos y esperemos que sea la última, claro. Bueno, estamos en este tema nosotros de franquicias desde hace tiempo. Creo que todos ustedes tienen pues una idea muy clara de qué se trata, ¿no? Todos entramos a negocios que operan bajo el modelo de franquicias, a veces conscientemente y a veces no lo sabemos. A veces entramos a un hotel y no sabemos que forma parte de una cadena que opera bajo el modelo de franquicia, o vamos a una gasolinería y no sabemos que opera bajo el modelo de franquicia, que esencialmente se traduce en que cuando yo tengo un negocio que funciona, cuando acredito una marca y tengo un cierto modelo, un cierto sistema empresarial que me da resultados y que estoy obteniendo éxito, en ese momento le planteo la posibilidad a un tercero o abro la posibilidad de que terceros se acerquen a mí para abrir sucursales o unidades de ese modelo exitoso de negocio, que imiten y que utilicen la experiencia que yo acumulé en esa operación para poner negocios que se comportan de la misma manera, que usan las mismas marcas, que usan los mismos procesos, que generan los mismos productos, porque yo les puedo asegurar relativamente que van a tener el mismo éxito que yo ya tuve con mi negocio original. Eso es una franquicia. En realidad, pues las franquicias vamos a tratar de ir un poco rápido para aprovechar los 45 minutos que tenemos. Terminando, podemos tener unos 15 minutos para preguntas. La realidad es que estos modelos surgieron de una manera natural. No se inventaron en estricto sentido. El antecedente más remoto que tenemos de franquicias en el mundo es el caso de las máquinas de coser Singer, que en Europa empezaron a tener un crecimiento muy amplio a partir de las exportaciones que realizaban de Estados Unidos, pero resultaba que el producto por sí mismo, la máquina de coser en aquella época, era disruptiva, no se conocía, las personas no las sabían utilizar, y también había que repararlas y había que enseñar y capacitar a usarlas, etc. De tal manera que no bastaba que un distribuidor abriera una tienda y pusiera unas máquinas en venta, un contrato de distribución natural, normal. Yo estoy en un territorio, no conozco otro mercado, mando mis mercancías a ese mercado para que ese distribuidor pueda ponerlas a la venta en su lugar, en su ubicación. Yo no puedo tener ahí presencia, pues es un contrato comercial muy natural. Pero como este tipo de transacción requería dar capacitación a los usuarios, dar mantenimiento a las máquinas, importar refacciones, partes, etcétera, conocer los nuevos modelos y demás, pues digamos que se requería una relación entre la casa matriz y los distribuidores de un nivel de intensidad mayor, en donde había que no solamente permitir el uso de las marcas, sino además capacitar al distribuidor. Y en estricto sentido, una franquicia muchas veces ni más ni menos que se forma por esos dos elementos, que son las marcas con las que nos distinguimos frente a los clientes y el know-how, lo que nos permite poder estabilizar un proceso o dar un producto con una calidad determinada, ¿no? Si entramos a un negocio de hamburguesas, el que sea, Burger King, Carl's Jr., McDonald's, el que sea, pues normalmente sabemos que la podemos pedir en un establecimiento en Copilco o en un establecimiento acá afuera o en un establecimiento en Estados Unidos, y la calidad y el menú va a ser esencialmente el mismo, porque hay
pues una serie de controles, una serie de insumos, una serie de procesos que nos garantizan que esas prestaciones se mantengan estables, ¿no? Que sean repetibles. ¿En qué se diferencia una franquicia con otros modelos de negocio más básicos? Pues en realidad en que es un modelo más evolucionado de otro tipo de contratos que suelen celebrarse en materia comercial. El contrato de distribución es un antecedente, el contrato de licencia de uso de marcas es otro antecedente. Yo le permito usar mi marca a un tercero para ponerle un producto o para prestar un servicio. Simplemente no hay más, solo el uso de la marca. Yo puedo pagar una licencia para ponerle a esta camisa una marca determinada porque me lo permite el dueño de la marca, ¿no? Eso es un contrato de licencia. Puede también parecerse mucho a un contrato de asistencia técnica, que significa yo me apoyo en una empresa que tiene la experiencia necesaria para que me enseñe a operar un negocio, ¿no? Yo no tengo experiencia en cómo montar una tintorería, no me interesa usar su marca, pero sí me interesa que me asesore, ¿no? Que me resuelva problemas, que me pase su experiencia. Yo ya no me quiero equivocar en esa curva, pues que invariablemente los nuevos negocios tienen que pasar, que tiene que ver con la prueba y el error, con el aprendizaje, con la curva de aprendizaje. Quiero ya pagar por ese paquete tecnológico y entrar al mercado ya sabiendo más o menos qué hacer en cada situación, cómo montar un negocio. Hay muchas ventas de paquetes tecnológicos en el mercado y normalmente si van acompañados del uso de una marca, bueno, entonces se convierten en una franquicia. Entonces, por eso digo, la franquicia es un modelo evolucionado de otro tipo de contratos comerciales que son menos complejos, que son más simples. Básicamente, hay dos grandes rubros de tipos de franquicia, las franquicias de producto y las franquicias de servicio. Y a veces una combinación de ambas, ¿no? Las de producto, pues se comportan justo como el ejemplo de las máquinas de coser. Yo simplemente recibo un producto, yo lo distribuyo, lo vendo, pero tengo cierta apoyo, cierta experiencia, cierta asesoría de parte del dueño de la marca para poner ese producto a la venta, para dar servicios postventa, para hacer cumplir las garantías, cierta capacitación para mis empleados, publicidad de apoyo, etcétera. A cambio, obviamente, de un pago. Mientras que las franquicias de servicio implican normalmente la prestación de un servicio. Puede ser una gasolinería, puede ser un hotel, puede ser un restaurante, puede ser una escuela. Todo eso son prestaciones de servicios. De la misma manera, yo no entrego un producto necesariamente al cliente, sino que le ofrezco un servicio de una estética o de un taller mecánico. Eso es prestar un servicio bajo una marca determinada. Y de hecho, en México, sobre todo, es el sector donde más crecimiento están teniendo las franquicias de servicio. De hecho, México ha tenido, no en estos últimos, pues yo diría, 5 o 6 años, que ha bajado un poco la tasa de crecimiento, pero sobre todo del 2000 al 2010, México tuvo la tasa de crecimiento en materia de franquicias más alta del mundo. Inclusive compitiendo contra mercados muy importantes como el de España, como el de China, como el de Japón. No contra el de Estados Unidos, obviamente en términos reales, totales, del tamaño de la economía, pero en términos relativos proporcionales, fue la economía que más franquicias abrió de acuerdo con el número con la población que tenemos. Así es que, pues digamos, ya tenemos una experiencia acumulada en México importante en este tema. ¿Qué hemos tenido como tema de implementación de las franquicias en México? Pues yo diría como 3 grandes épocas que podemos diferenciar muy bien. Una primera época que fue muy complicada, que es cuando la ley apenas reguló el tema de franquicias, que fue en el año 1991. Antes de eso no habían franquicias en México, o eran casos muy aislados porque la ley no las permitía. No nos da tiempo de explicar por qué la ley no las permitía, pero no se permitía. En el año 91 se regulan, por primera vez en el país, se abre el mercado, pero vienen pues una serie de distorsiones. La realidad es que hubo muchas experiencias bastante frustrantes, falta de capacitación, falta de vinculación con las marcas importantes, falta de profesionalidad en muchas franquicias que se compraron, sobre todo marcas americanas, que se trajeron a México por franquiciatarios maestros que echaron a perder realmente los modelos, los proyectos, que no tuvieron un entendimiento correcto de cómo funcionaba esto y llevaron
honestamente a la quiebra a muchos franquiciatarios que invirtieron creyendo en que era una buena idea comprar una franquicia extranjera. Ahí se nos fueron fácilmente unos 6 o 8 años. Además se combinó con la crisis económica del 94, en fin, sucedieron muchas situaciones o se combinaron situaciones que generaron que tuviera un crecimiento muy lento y muy difícil la primera etapa, digamos, de las franquicias en el país. Hubo una segunda etapa en donde empezaron a surgir franquicias mexicanas muy bien adaptadas a nuestro mercado. El caso de Devlin, el caso de Sushito, el caso de Farmacia del Ahorro, de farmacias similares, de Pemex, con sus gasolinerías, etcétera, que empezaron, digamos, a tener un crecimiento importante de muy buen nivel de adaptación en nuestro mercado, marcas conocidas, etcétera, y que permitieron de alguna manera como que asimilar el modelo, entenderlo y profesionalizarlo. De ahí nos fuimos, yo creo que como hasta el año 2005, y en el año 2000, entre el 2000 y el 2005 empezaron a llegar las grandes marcas de Estados Unidos ya al mercado mexicano ya de manera directa. Subway, Burger King, McDonald's, etcétera, ya empezaron a tener un crecimiento importantísimo en el mercado mexicano, abrir unidades de manera intensiva y obviamente pues compartirnos mucha de la experiencia de lo que es el manejo de este tipo de modelos de negocio. Esa es en grandes rasgos, yo diría, la experiencia que hemos tenido en este mercado. Siguen habiendo casos decepcionantes de franquicias que no se manejan bien, sin ninguna duda. Hace falta mejor regulación, sin ninguna duda. Pero bueno, digamos que el mercado ya se ha convertido en un mercado más maduro, en donde los franquiciatarios ya han aprendido a comprar mejor, a seleccionar mejor, a analizar mejor sus opciones. Y además, bueno, la ley sí ha sufrido algunos retoques, algunas enmiendas que protegen un poco mejor a los franquiciatarios, ¿no? Eso ha sido claramente una ventaja. ¿Cuáles son los elementos que podríamos definir en una franquicia? Bueno, primero que nada, que hay una fórmula exitosa de negocio. Si no hay un negocio que tiene números negros, no podemos tener una franquicia. Hay, claro, mucha gente que diseña de origen un negocio como franquicia desde el principio. Hay muchos negocios que dicen, yo me voy a reconvertir. Soy exitoso, Biscuits de Obregón. Bueno, tengo una marca muy conocida, tengo un proceso ya muy dominado, tengo unos proveedores muy buenos, tengo ya controles, supervisión, etcétera, publicidad. Me voy a reconvertir y voy a abrir franquicias. Eso es una opción. La otra es que de origen se diseñe un negocio como franquicia desde el principio, que ya se esté pensando en que va a ser franquicia. Sin embargo, para validarlo, para poder operar, para poder salir a vender unidades nuevas, es necesario tener números negros, tener rentabilidad. En Estados Unidos hay una regla, ahí es ley, que para poder ofrecer franquicias, un negocio debe por lo menos tener 2 años con 3 ubicaciones exitosas, o debe tener 3 ubicaciones exitosas durante 2 años. Es decir, debe tener un desempeño con diferentes ubicaciones. ¿Por qué diferentes ubicaciones? Pues porque son muy diferentes los mercados. A veces el mercado de Mérida no tiene nada que ver con el de la Ciudad de México, con el de Querétaro y con el de Veracruz. Entonces, si el franquiciante no, digamos, no toma información de los diferentes mercados, se puede equivocar. Por lo menos tiene que abrir algunas ubicaciones en diferentes rumbos, incluso de la Ciudad de México, porque una lavandería no opera igual en Iztapalapa que en Las Lomas. Y por lo tanto es necesario probar el modelo, es decir, llegar a tener una fórmula exitosa de negocio. Si no hay ese elemento, pues simplemente no hay todavía la posibilidad de tener una franquicia en el mercado. Hay que tener marcas que ya la gente empiece a identificar. Ese es un elemento básico, porque pues, es lo que hace que la gente cruce la puerta de los negocios. Al final, normalmente como clientes, cuando estamos ante 2 productos o ante 2 establecimientos, optamos por la marca que conocemos, frente a otra que tiene el mismo precio o el mismo valor. Si conocemos una marca o hemos consumido un producto o hemos usado un servicio y nos ha dado resultados, nos quedamos con él, ¿no? Así es que cuando se tiene una marca que distingue una franquicia que conocemos, pues es un elemento francamente, digamos que significativo para tener éxito, ¿no? Es un negocio como Nutriza, un negocio como Steren, pues obviamente
nos convocan a que nos va a ir bien, vamos a tener una marca que ya nos va a traer clientes de entrada, no tenemos que acreditar la marca, ya nos da una ventaja muy importante, una ventaja competitiva. Y otros elementos de propiedad intelectual, podemos tener publicidad, podemos tener derechos autorales, podemos tener, digamos, diseños protegidos como es la propia imagen del establecimiento, obviamente jingles, publicidad, etiquetado, en fin, todos, y obviamente secretos industriales y también software. Muchos negocios operan en base a programas de computación diseñados para la administración del negocio y es algo que el franquiciante nos da y que nos facilita la vida, que nos ayuda a administrar un negocio de ellos. Tenemos que lograr estandarización, eso sí, digamos que los dos grandes temas cuando se plantea si un negocio es franquiciable o no, los dos grandes criterios es, ¿podemos estandarizar? Es decir, ¿podemos uniformar los procesos para que sean repetibles, para que sean siempre los mismos? Si la respuesta es que sí, bueno, pues entonces podemos hablar de la posibilidad de tener una franquicia. Casi todos los negocios son estandarizables y repetibles. ¿Son graficables en manuales? ¿Es posible que alguien, poniendo en práctica un manual, pueda replicar nuestros procesos y lograr los mismos resultados? Bueno, pues eso nos lo tiene que responder a veces un consultor en una interacción con el empresario. Pues, empresario, ¿cómo le haces para lograr tener el mismo producto con la misma calidad, con los mismos resultados, con el mismo sabor, etcétera, ¿no? Y en los mismos tiempos? Eso es lo que se hace en este proceso de estandarización para poder repetir procesos. Y luego está el tema de poder medir también, ¿no? Que casi todas las franquicias que se consideran serias, profesionales, responsables, miden todos los resultados, miden sus procesos y constantemente están en mejora, ¿no? Están buscando mejora continua con objeto de trasladarle a los franquiciatarios los mejores resultados posibles. En las franquicias esto es excelente porque es un aprendizaje común. ¿Cómo le está yendo por qué le está yendo tan bien a un negocio en Acapulco? Pues encontró una ubicación de tales características, o hizo una promoción de tal tipo y le dio muy buen resultado, o lanzó un producto de prueba y funcionó muy bien. Bueno, pues entonces ese aprendizaje lo podemos compartir con toda la red, ¿no? Eso es parte, digamos, de las grandes ventajas que tiene este tipo de redes o de modelos. Uy, ya no quiere. No sé si mejor manual. Perfecto, gracias, Sergio. ¿Por qué una franquicia nos da ventajas competitivas? Bueno, a veces cuando una pyme está en la disyuntiva de crecer, de decir, bueno, ya comprobé que funciona, hay quien dice que una pyme lo que hace es, primero que nada, o cuando tenemos un proyecto empresarial, lo primero que hacemos es una hipótesis. Tenemos una nueva solución para el mercado que le queremos ofrecer, ¿no? Me acuerdo hace un rato que tenemos un cliente que empezó a diseñar tortilleros térmicos con un material que empezó a él a diseñar, una tela térmica muy interesante, y empezó a diseñar productos térmicos, pero el más exitoso es un tortillero que realmente es sorprendente porque se mete al horno de microondas, se calientan las tortillas que queramos y mantienen el calor 10 minutos, 15 minutos, casi invariable. O sea, realmente notable el desempeño de los tortilleros estos. Que eso es una empresa. Al final es tener un producto o una solución que ofrecer al mercado que mejora lo que hay. Si no, pues difícilmente tenemos una propuesta. Y lo primero que hay que hacer es validar esa hipótesis. Probar en el mercado que efectivamente esto que creemos que la gente va a querer, efectivamente sucede. A veces con amigos, a veces con la familia, a veces con algunos clientes potenciales, etcétera. Empezamos a ver si efectivamente esto es como pensamos que se va a comportar. Y normalmente es prueba y error. Ya que tenemos la fórmula, ya que tenemos a lo mejor un primer negocio funcionando, entonces ya podemos empezar a pensar en cuál es nuestra estrategia de crecimiento. ¿Qué estrategia vamos a seguir? Y en ese pensar cuál es nuestra estrategia de crecimiento, las franquicias son una opción. La pregunta que normalmente se hace un empresario es, ¿me conviene abrir sucursales que yo controlo o me conviene mejor dar franquicias? La respuesta es complicada, es muy personal, es un tema de vocación, a veces, ¿no? Porque con las franquicias pues tenemos que tener socios a los cuales darle servicio, que
que son nuestros franquiciatarios. Hay que estarlos atendiendo, hay que estarles resolviendo problemas. Pero las franquicias resuelven un problema que es muy importante, que es cuando tengo la oportunidad de abrir en otras ubicaciones, a lo mejor no en la Ciudad de México, pero sí en los alrededores de la Ciudad de México, o en Tijuana, o en Mérida, o en Campeche, o en a ver dónde. Es muy complicado a veces poder tener un control remoto de una unidad operando quién sabe dónde. ¿Qué resuelve la franquicia? Que yo tengo un socio que es dueño de esa unidad y ese franquiciatario se las tiene que arreglar porque si no obtiene resultados, pues no tiene dividendos y no le va bien. Ya pagó por la franquicia y a cambio recibe un negocio estandarizado, con manuales, con marcas, que él tiene que operar y que de ahí muchas veces pues tiene que comer. Eso hace que tenga un nivel de compromiso mucho más grande que a veces un gerente, un administrador, que yo tengo allá por Monterrey y que a ver si me hace caso y a ver si llegó a tiempo y a ver si nos despreocupamos de eso. Nos resuelve un problema de ese tipo la red de franquicias. Y el otro tema es que no necesito poner dinero. Lo pone el franquiciatario. Es más, me da dinero para seguir generando un crecimiento de la propia red o de mis propias sucursales. Entonces, a veces un proyecto compartido en donde el dinero que recibo de los franquiciatarios lo uso para mi propio crecimiento y al mismo tiempo que hacemos la red, puede ser una opción ganadora. ¿Por qué urge a veces a una pyme crecer? Porque muchas veces el concepto que tenemos, el famoso concepto de negocio que tenemos, puede haber sido sumamente novedoso. Estamos ofreciendo algo al mercado que no existía, una nueva solución. Sí, el problema es que los conceptos como tales muchas veces no se pueden proteger como propiedad intelectual, no me lo puedo apropiar. Es algo que el mercado me puede copiar, que está abierto. No me pueden copiar la marca, no me pueden copiar una patente, pero el concepto como tal es copiable. Y si yo no crezco rápido, si no ocupo los espacios rápidamente, alguien con más dinero lo va a hacer. ¿No? Va a ver mi concepto, me lo va a copiar y me va a ganar. Me acuerdo un negocio en Bacalar, bueno, cerca de Bacalar, allá en Chetumal, que era un como puesto muy interesante que ofrecía cerveza con todas las combinaciones posibles, chiles, salsas inglesas, etcétera. Era un negocio increíblemente rentable, muy exitoso, tenía colas para consumir sus productos, pero no era un concepto que pudiera proteger a esa persona. No creció, se quedó con esa sola unidad y otros empresarios copiaron el concepto, empezaron a abrir unidades en todo el estado y hoy hay más de 500 puestos de ese tipo. No tuvo la capacidad como para haber ocupado, digamos, el espacio, ¿no? Le copiaron el modelo. Eso a veces una franquicia lo puede facilitar. Abrir unidades rápidamente, replicarlo, crecer, viralizar un negocio a través de ese control. ¿A qué número se puede llegar? Son cifras verdaderamente escandalosas. Hay esta cadena Subway de sándwiches que ustedes conocen, que tiene el récord mundial de aperturas de unidades de franquicia. Muchas son lo que se llama corner shops, que son como mostradores que operan dentro de otro establecimiento. Hay un centro comercial, no abren una tienda como tal, sino que ponen solamente el mostrador, pero al final es una unidad de franquicia. Vende sándwiches. Tiene que tener los insumos, los procesos, la calidad, todo. Lograron abrir entre tiendas nuevas y unidades de este tipo, corner shops, una cada 8 horas en un año, contando sábados y domingos. Hagan las cuentas, son más de 1,000 en un año, abiertas en un año. Es decir, en ese momento lograron llegar como a 30,000 unidades. Se dice fácil, pero tener 30,000 unidades operando al mismo tiempo alrededor del mundo es todo un logro empresarial muy importante. Bueno, ¿qué otra opción hay hoy? ¿Por qué pongo ahí en la presentación crowdfunding? Porque hoy se está empezando a poner de moda en el mundo. Ya México tiene una ley que se llama FinTech, que contempla este tipo de inversión, en donde no necesitas comprar una franquicia completa para empezar a meterte a este campo, sino que te unes con otras personas a través de plataformas electrónicas y metes dinero en una franquicia, pero de manera parcial. Vamos a decir como una especie de pequeña bolsa de valores en donde tú ves que Punta del Cielo está teniendo un crecimiento muy importante como franquicia, y dices, yo le quiero apostar al modelo de Punta del Cielo, tengo 150,000 pesos, lo pongo en Punta del Cielo, no soy un franquiciatario directo, sino que compramos unidades de franquicia entre los que nos juntamos para hacer ese tipo de inversión.
tengo un pedacito de una unidad de franquicia de punta al cielo. Tengo el 10%, tengo el 5%, tengo el 1%, o le apuesto a diferentes franquicias y veo cómo van creciendo. Es una mini bolsa de valores, vamos a decir, que hoy se empieza a poner de moda, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con franquicias sociales, que al final es al concepto al que queremos llegar. ¿Qué ventaja competitiva da una red de franquicias? Obviamente capacidad de negociación con proveedores. Si voy a comprar insumos para 30 unidades o para 100 unidades, pues puedo conseguir mucho mejores precios de lo que consigue una unidad independiente. Y eso lo traslado a los franquiciatarios. Esa es una súper ventaja porque a veces los descuentos con proveedores pueden ser de 30, de 25% en queso, en carne, en publicidad, en vasos, en lo que sea. Los descuentos al comprar volumen pues son importantísimos, ¿no? Y la publicidad compartida, que significa que si queremos estar en espectaculares o queremos estar en televisión o queremos estar en prensa o en internet o en redes sociales, hacemos un fondo común, todos los franquiciatarios más la propia marca, para hacer publicidad para todos, cosa que un negocio independiente pues normalmente no está en condiciones de hacer. Y el famoso aprendizaje acelerado, que era lo que decíamos, nos compartimos experiencias unos con otros de diferentes mercados, de diferentes ubicaciones, de diferentes estrategias y vamos probando qué es lo que funciona para unos y para otros. Bueno, un poquito qué partes, quiénes forman el contrato de franquicia, cuál es su objeto, cuáles son las condiciones. Rapidísimo, ¿qué tendría normalmente que resolver una franquicia? ¿O cuáles son las partes principales de una relación o contrato de franquicia? Un primer tema es la famosa circular de oferta de franquicia. Esto, ninguna franquicia que opere en México lo puede evitar. Alguien que lo evite, estas obligaciones, genera que el contrato de franquicia sea nulo, que no tenga valor. Y normalmente hay, bueno, hasta una situación de posible fraude para quien firme una franquicia sin cumplir con este requisito. Es el único requisito que la ley mexicana impone. ¿En qué consiste? Empezó a suceder en México y eso llevó a muchos descalabros y a muchos fraudes, que iban empresas a las ferias de franquicias y empezaban a ofertar sus franquicias, sus modelos de negocio. Entonces iba una empresa que ofrecía un tema de un negocio de helados de yogurt, con todas las combinaciones posibles de toppings y con etcétera. Con una máquina padrísima, importada al extranjero, que le da una cierta porosidad al yogurt muy padre y todo muy bien. Bueno, una marca no tan conocida. Entonces resultaba que en la feria de franquicias salían 10, 15, 20 personas con el contrato firmado y se iban a su casa. Luego resultaba que la franquicia no tenía realmente la plataforma como para dar asistencia técnica. Resultaba que no conocían bien el negocio. Resultaba que si la máquina se descomponía no habían técnicos para repararlas. Resultaba que probablemente le habían dicho al cliente que la franquicia costaba 200,000 pesos entre la máquina y los insumos, pero faltaba decirle al cliente que cuánto costaba el equipamiento del negocio, la renta, las regalías, la publicidad, la inauguración, el inventario, etc. Entonces, resulta que en este tema de franquicias a veces hay una intensidad de parte de quien ofrece una franquicia por lograr sus metas, ¿no? Por lograr abrir determinado número de unidades en un año. Entonces sacrifican muchas cosas en aras de lograr sus metas. Y a veces pues no daban la información de manera completa. ¿Qué es lo que hace la circular de oferta de franquicia? Impone un plazo mínimo para que la persona que quiere comprar una franquicia lo pueda revisar, pensar, negociar, preguntar, etcétera, que es de 45 días. Durante 45 días no se puede llegar a ninguna firma de ningún contrato. Primero me das toda la información, me dices cómo es el contrato, me dices cuánto voy a gastar, me dices cuál es el tiempo esperado de retorno de inversión, me dices qué características tiene que tener el local, me dices qué estudios de mercado has hecho para las ubicaciones, etcétera, 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 y entonces podemos proceder a la firma después de 45 días. Si no es así, si no hay este intervalo, el contrato de franquicia es nulo y es imputable al franquiciante. Esto me parece que ha sido un mecanismo que se implementó en México con mucho éxito. Es la famosa COF o circular de oferta de franquicia, que es lo que
cuando se interesa en una franquicia, es lo que tienen que pedirle al franquiciante. Dame tu COF, la reviso, nos sentamos a platicar y vemos. Porque luego de veras, en la emoción de que voy a tener un negocio súper rentable y de que me van a ganar el territorio y de que etcétera, se llegaba a firmar cosas que después eran incumplibles. Y eso generó muchos desastres patrimoniales para mucha gente. Las partes, son muy simples las partes. ¿Quién da la marca y la experiencia? El franquiciante. ¿Quién va a operar el nuevo negocio o la unidad del negocio, que es el franquiciatario? Punto. A veces puede haber una tercera persona que es el proveedor. Los proveedores exclusivos, que son aquellos que proporcionan los insumos que de manera obligada el franquiciatario tiene que comprar. Oye, yo soy el franquiciante, pero solamente le puedes comprar el queso a tal proveedor o la carne a tal proveedor. ¿Para qué? Para mantener la calidad inalterada, ¿no? Siempre al mismo proveedor. Pero fuera de eso, no hay más partes. El objeto es las marcas y el sistema de franquicia. Eso es lo que el franquiciante le va a entregar al franquiciatario. Nada más. Obviamente asistencia técnica, obviamente estrategias de mercadeo, obviamente la resolución de problemas, manuales, programas de computación, todo lo que se necesite para que un negocio funcione de la mejor manera posible. La definición de la vigencia. Normalmente un contrato de franquicia tiene que durar por lo menos 3 veces el tiempo que tarda la tasa de retorno de inversión. ¿Qué significa esto? Todas las franquicias tienen un modelo financiero, hacen un simulacro, más o menos cómo se comportan. ¿En qué base a qué lo hacen? A una unidad promedio, no a una unidad, a una sucursal que sea la mejor, tampoco a la que sea la peor, sino una más o menos mediana, a una que le va más o menos bien. En base a esos números se hace esa proyección. Se dice, a ver, esta unidad, ¿cuánto está ganando al mes? Bueno, pues está ganando 30,000 pesos, correcto. ¿Cuánto fue la inversión? Pues la inversión fueron 350,000. Muy bien, la tasa de retorno de inversión significa cuánto tiempo ganando 35,000 pesos me tardo en recuperar los 350,000 pesos que yo invertí o los 400,000 que invertí para poner el negocio. Pues son 12 meses. Esa es la tasa de retorno de inversión. 12 meses tú recuperas tu inversión. Bueno, si ese fuera el caso, esa franquicia no puede durar menos de 3 años. Si la tasa de retorno de inversión son 2 años, 24 meses, el contrato no puede durar menos de 6 años. No es una fórmula legal, la ley no lo dice, pero en general, en el medio, eso es lo que se estila. La tasa de retorno de inversión por 3, para que tenga tiempo el franquiciatario de recuperar su dinero y luego ganar. Si no, pues no haría ningún sentido. Entonces hay que cuidar mucho la vigencia porque hay muchos contratos de franquicia con vigencias muy cortas. Ya me está yendo bien, ya llevo 1 año que me va más o menos bien, sí, pero ya se acabó el contrato. Ya me tienes que volver a pagar la cuota inicial para seguir adelante. Pues entonces, ¿dónde está mi ganancia? ¿No? Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos. Luego, ¿qué territorio me estás dando? ¿Es exclusivo? ¿No es exclusivo? ¿Puedes abrir otras tiendas con mi misma marca? ¿Puede haber canibalismo? ¿Qué pasa si se abre una plaza comercial y tú tienes locales ahí? Todas esas preguntas hay que contestarlas. Puse una en Tampico. Tengo todo el territorio de Tampico para mí. ¿Cuánto tiempo tengo para abrir más unidades? Todas esas son preguntas que se tienen que contestar en el contrato y que en su caso se tienen que negociar anticipadamente para que no haya sorpresas. La contraprestación. No solo pago regalías mensuales derivadas de cuánto estoy vendiendo, sino también tengo que pagar una contraprestación por publicidad, a veces una póliza de garantía, a veces pago por el servicio de mantenimiento, a veces pago por asesoría, a veces pago por capacitación, por actualizaciones, en fin, tener muy claro qué es lo que le voy a pagar al franquiciante. Y todas las franquicias tienen que tener supervisión. Un franquiciante que no hace supervisión, por lo menos mensual, en las unidades de franquicia, es un franquiciante normalmente que abre las franquicias y luego las deja solas y no da seguimiento, no sirve. Y bueno, llegamos ya al tema de franquicias sociales y microfranquicias. A lo largo de todos estos años de experiencia, de fracasos, de muchos éxitos, de gente que le va muy bien, de gente que le va muy mal, finalmente pues ha habido también muchas adaptaciones de muchos tipos de los modelos de franquicia a
digamos, situaciones empresariales en donde el modelaje es muy útil. Por ejemplo, hay muchos clientes que de repente nos dicen, oiga, a ver, yo quisiera explorar el modelo de franquicias, quiero ver si es una opción para mí. Bueno, vamos a analizarlo y a veces nos dicen, sí, me interesa mucho hacer los manuales, definir los procesos, definir el perfil de un buen franquiciatario, qué características debe tener aquel que va a operar una franquicia, cuánto voy a cobrar, cómo son mis proyecciones financieras, quiero tener mi programa de computación al día como para operar de cero, quiero tener también todo el manual preoperativo, ¿no? ¿Cómo le hago de cero para abrir un negocio? Y luego, ¿cómo le hago para operar ese negocio? Manual de recursos humanos, manual de administración, manual de temas jurídicos, manual contable, manual de servicio al cliente, todo lo que implica operar un negocio que además, en la experiencia que tenemos, no, así sea la juguería de la esquina, no hay negocio fácil. Todos tienen todas sus áreas y tienen que resolver muchos problemas, todos. Así es que cuando vino este concepto de el Programa Nacional de Franquicias, un poquito adelantándome la lámina, que fue en la época de Calderón, en el sexenio de Calderón se implementó un Programa Nacional de Franquicias y fue, ¿saben por qué? Porque en el sexenio de Fox hubo un programa de changarrización, así le llamó él mismo, ¿no? Era muy dado a este tipo de vulgarización de los conceptos, nos parece, y entonces a la gente le daban dinero para abrir un changar. Así, el programa era, tú vienes, me presentas, ¿qué quieres hacer? No, pues poner una tortería, pues ahí está. ¿Tú qué quieres? Pues poner una vulcanizadora, pues ahí está la lana. Y supuestamente eran créditos y supuestamente los iban a pagar, nunca se pagó nada. Pero el concepto era pésimo, poner un changar, ¿no? Que habla de, pues propiamente, ponlo y a ver cómo te va. De la informalidad, de la falta de fundamentos empresariales, de la falta de enfoque, de la falta de objetivos, etcétera. Cuando el Programa Nacional de Franquicias se implementó, la idea fue acabar con ese concepto y profesionalizarlo. ¿Cuál fue la idea? Hay muchos negocios en México, chiquitos, que funcionan extraordinariamente bien, que ya tienen muchos años de experiencia, que tienen marcas buenas, que tienen muchísima experiencia acumulada, aunque sean, digamos, la juguería de la esquina o la tintorería de enfrente o la escuelita de al lado. Tienen excelentes conceptos y son empresarios en forma que han aprendido muy bien el negocio. La idea fue, hagamos que esos negocios puedan ofrecer franquicias, puedan crecer bajo ese criterio. Vamos a acercarles asesores capaces de desarrollarlos, de explicarles cómo se hace y de analizar si es posible tener un crecimiento importante. Y al mismo tiempo vamos a financiarle a gente que quiera poner un negocio la posibilidad de llevarlo adelante. Se abrieron más de 800 unidades bajo el Programa Nacional de Franquicias. Se desarrollaron 60 que se escogieron y se abrieron más de 800 puntos de venta, de los cuales siguen vivos más de 600, lo cual habla de un éxito muy importante. Y además, en cierto seguimiento que se pudo hacer de algunos de los empresarios, lo que dijeron fue, mira, no pude mantenerme en este negocio, empezó a perder dinero después de algún tiempo, pero aprendí a hacer este negocio, es decir, me capacité como empresario. Ya sé que lo que se tiene que llevar, lo que hay que tener en cuenta, cómo hacer publicidad, cómo tratar a los clientes, cómo medir a los empleados, cómo tener resultados, etcétera. Entonces, este modelaje a veces sirve para eso. Muchos clientes nos dicen una vez desarrollada la franquicia, dicen, ¿sabes qué? No nos gusta, no queremos crecer como franquicia, por lo menos no de momento, pero lo vamos a implementar con las sucursales. ¿Por qué? Pues porque permite medir resultados. Muchas veces los negocios que crecen como sucursal no tienen una medición correcta porque todo está en el mismo bolso. No saben exactamente cuándo vende la farmacia de Avenida Revolución contra la que está en Periférico. Todas facturan, vamos a decir, de la misma bolsa, todo llega al mismo y no tienen una medición de resultados. Las franquicias permiten exactamente esa medición, ¿no? Son de las cosas muy, muy ventajosas. Bueno, aquí el tema con qué es una microfranquicia y qué son franquicias sociales. Básicamente, la microfranquicia es una franquicia de bajísima inversión para el franquiciatario que se pretenden que la operen personas en lo individual. Un ejemplo de microfranquicia, por ejemplo, la línea de autobuses ADO, en algún momento estaba chatarrizando sus camiones después de ciertos años de uso. Ya no servían.
lo que estaba generando era un mercado informal que les competía, porque pues empezaba a caer en manos de personas que empezaban a dar servicio y que luego tenían accidentes, no había seguro, no tenían talleres mecánicos adecuados, daban servicios turísticos de ínfima calidad, en fin, un mercado muy informal que ADO lo estaba alimentando a través de la venta de unidades usadas. ¿Qué hizo ADO? Dijo, vamos a estandarizar el mercado, creó una marca uniforme, les dio ciertas rutas, capacitó a los conductores, un conductor dueño de un camión, les dio financiamiento, estableció las rutas, los capacitó, los uniformó, etcétera, les estableció garantías y ha sido una magnífica labor social de ADO crear este tipo de negocio donde había un grave problema, ¿no? Eso es una microfranquicia. Alguna óptica, este no es un caso mexicano, es un caso africano, decidió capacitar a técnicos en ópticas, oftalmólogos, para que pudieran tener en un portafolio una óptica completa, vamos a decir así. Es decir, poder ir con una persona que tenía déficit visual, poderla dictaminar, poder mandar a hacer los lentes y una semana después entregarle sus lentes a gente en comunidades rurales donde normalmente no hay ópticas o no tienen acceso a este tipo de servicio. Gente que a lo mejor después de 70 años de padecer miopía, le daban unos lentes y decía, esto es milagroso. O sea, después de todo este tiempo de ver borroso, que ni siquiera la gente a veces lo sabía, hoy puedo ver bien. Es decir, creando un mercado donde no existe. Las franquicias sociales esencialmente crean mercados de consumidores donde no existe ese mercado. Ese es un concepto que hay que tener bien presente, ¿no? Los mototaxis es otro ejemplo muy bueno en Oaxaca. Por el tipo de diseño de la ciudad, de las calles pequeñitas, etcétera, los taxis eran sumamente inadecuados y caros para trasladar una o dos personas. Era un gasto inútil, generaba tráfico, etcétera. Empezó una empresa a introducir este tipo de taxi, que es una motocicleta que jala un pequeño carrito detrás, en donde caben 2 o 3 personas máximo, que son muy pequeños, que no generan tráfico y que tienen un consumo bajísimo de gasolina, son muy eficientes y son muy buenos para la zona en zonas de calles pequeñas, ¿no? Eso es una microfranquicia, que con una inversión pequeña, una persona puede operar un negocio nuevo con un nivel de capacitación bajo y creando un mercado donde no existe. Danone puso en marcha también un negocio en México muy interesante, en donde lo que hizo fue promover que los ganaderos en la zona con una vaca, con 2, con 5, con 8, a través de ciertos estándares de calidad en el ordenamiento de la leche, se pudieran volver sus proveedores, en vez de estarle comprando la leche a grandes industrias, y les dio, digamos, les abrió el abanico a los proveedores locales con objeto de poderle entregar su leche en las mañanas fresca, bajo ciertos criterios de calidad, y ha hecho una labor social increíble este programa, ¿no? Es una microfranquicia de tipo social. Cuando hay una orientación social, básicamente este tipo de modelo, lo que busca es tratar de generar beneficios para comunidades vulnerables o población en estado vulnerable, mujeres que tienen hijos y son solteras, comunidades rurales, etcétera, comunidades indígenas, normalmente adquiere el carácter social y este modelaje da infinitas posibilidades de crecimiento. Hay un programa que ha sido muy exitoso, que lo presumíamos antes a nivel internacional, no sé si sigue, de las bordadoras en Chiapas, que trabajaban en una cooperativa, pero la cooperativa no tenía salida al mercado. Es decir, todo lo que hacían era tratar de colocar sus productos a la venta en Chiapas para los turistas. Lo que se buscó fue una franquicia social que empezó a trabajar en mercados internacionales con objeto de poder utilizar esa mano de obra para presentar y promover sus productos en ferias internacionales, y aumentaron sus ventas el primer año por 10 y el segundo año por 50. Ya no se daban abasto para poder surtir el mercado internacional con sus productos, y eso se hace a través de justamente estos niveles de estandarización. Bueno, pues llegamos al tiempo, les agradezco mucho la atención y pues si tienen alguna pregunta o comentario, pues con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Le voy a pasar el micrófono porque se está retransmitiendo la conferencia. Sí.
Pues mi duda básicamente es en qué momento, digamos, del aspecto económico, pasas de que tu negocio se vuelve una franquicia. Usted comentaba que tener 3 negocios en Estados Unidos, bueno, la parte de tener 3 negocios y que se mantuvieran 3 años, pero aquí en México, ¿cómo podemos medir ese aspecto? O sea, ¿cómo podemos pasar de tener, no sé, algún negocio donde se vendan ciertos artículos y decir, ok, ya puedo tal vez abrir otro negocio en otro lugar? Pues mira, no tenemos una medida en la ley. En la práctica hemos copiado un poco lo que en Estados Unidos han hecho, como una medida básica, ¿no? Es decir, por lo menos 3 ubicaciones diferentes que nos den información distinta del mercado y que operen durante 3 años con números negros. Es una medida estándar a nivel internacional, creo que es válida, es valiosa, porque pues efectivamente nos pasa mucho que alguien empieza a tener un negocio exitoso 1 año, 2 años. Me acuerdo un cliente que tenía una dulcería muy exitosa, que vendía todo tipo de productos para fiestas. Y decía, oye, es que me estoy yendo increíblemente bien y me gustaría empezar a franquiciar. Y empezó a franquiciar y les fue muy mal a las franquicias. Y cuando revisamos el tema de qué estaba sucediendo y por qué tenía demandas en contra, porque simplemente las franquicias les iba mal, nos dimos cuenta que tenía ciertas ventajas competitivas el negocio original que no eran replicables. ¿Cómo qué? Estaba en la Merced el negocio original, primer problema. Tenía una ubicación fantástica que le daba muchísimas ventas. Primer tema, que está complicado conseguir un local. Además pagaba muy baja renta porque lo rentaba desde hacía 40 años el local. ¿Cómo consigues un local así? Bueno, segundo problema, no pagan impuestos. Es decir, tiene una economía muy local, muy rupestre, muy pedestre, en donde recibía el efectivo y guardaba el efectivo y compraba dulces y los vendía con un nivel, con una venta muy baja, pero pues todo se lo guardaba en la bolsa. En cuanto empezó a vender franquicias a negocios formales que no tenían la ventaja competitiva de no pagar impuestos, se esfumó la ventaja competitiva. Entonces, evidentemente necesitaba más experiencia, no podía solo contentarse con la experiencia de un local en la Merced que no pagaba impuestos como para pretender hacer una red. Se pudo remodelar, se pudo revertir, se hizo un modelaje diferente y al final más o menos se pudieron recomponer las cosas. Yo hice una franquicia con 6 o 7 unidades rentables, pero hay que valorar muy bien esa experiencia para decir ya puedo, ya me corresponde hacerlo. Lo puedes hacer desde el primer minuto, pero no tiene ningún sentido, porque entonces se vuelven las franquicias un dolor de cabeza. Gente hablándote todo el día, diciéndote no está funcionando el negocio. Por eso es muy importante que quien quiere dar una franquicia pueda empezar a tener experiencia en diferentes mercados. Esa sería nuestra recomendación. ¿Alguna otra pregunta? No. Mi mi pregunta tiene que ver con, está diciendo que el contrato dura, digamos, si tardas 1 año en recuperar el dinero, dura 3 años y luego renuevas el contrato, pero vuelves a pagar lo del primer año. Es buena pregunta. Una franquicia, en principio hay algunas franquicias que lo pretenden. Ya en general prevalece el criterio de que no se puede cobrar otra vez la cuota inicial. A veces cobran, lo que hace una franquicia, digamos, seria, es que va haciendo una calificación del franquiciatario a lo largo de su desempeño a través de la supervisión y le va poniendo calificaciones del 0 al 10. Y lo que dice a veces el contrato es, si tú como franquiciatario logras una calificación arriba del 8 en tu desempeño como franquiciatario, te exento del pago de la cuota inicial. Si es entre el 7 y el 8, te descuento el 80%. Si es entre el 6 y el 7, y así progresivamente, ¿no? Para castigar, digamos, el mal comportamiento y premiar el buen comportamiento como franquiciatario. Entonces, si tú te empeñas en ser un franquiciatario cumplido, que pagas puntualmente, que no das problemas a la red, que eres proactivo, etcétera, te exentan del pago porque es lo que quieren promover, que se queden los franquiciatarios que son los mejores, digamos, ¿no? Otra pregunta rápido es, ¿Sí? que tiene que ver con eso. Durante esos 3 años que dura el contrato, la franquicia no obtiene ningún... ¿cuáles son los beneficios que obtiene esa franquicia? El pago de regalías. O sea, no solamente la cuota inicial,
sino que mensualmente recibe un pago que corresponde a las ventas totales del negocio franquiciado. O sea, si tu negocio vende 100,000 pesos al mes, yo normalmente te cobraré como franquicia un 5% de tus ventas. O sea, me pagas 5,000 pesos de esos 100,000 que vendiste. Por eso, para un franquiciante, es absurdo pensar en un plan de franquicias que no sea abrir muchas unidades y llegar a tener 100. Ahí es cuando es negocio. Tener 2 o 3 es un gran problema. Hay que tener muchas para que entonces el volumen de las regalías pues, ya te permite un ingreso importante. ¿Alguna otra? Esta pregunta y una más, si alguien quiere, me levanta la mano. Buenas tardes. Doctor, en su experiencia, ¿qué prefiere usted, el modelo de sucursal o el modelo de franquicia? Mira, los dos. La verdad es que los dos pueden funcionar muy bien dependiendo de las características de cada empresa. Primero, nosotros medimos mucho la vocación que tenga el negocio para realmente dar franquicias, porque algunos se acercan al modelo como para tratar de saber cómo andan los números, qué podría pasar, pero hablas con ellos y no les ves realmente la intención de dar franquicias y darle servicios a sus franquiciatarios. Al contrario, no notas que no es lo suyo. Entonces les decimos, ¿sabes qué? Pues sigue con tu crecimiento al nivel que puedas, a través de sucursales, no te metas en líos, ¿no? A veces, en cambio, ves una vocación realmente de crecimiento, de compartir el éxito con otros, porque de eso se trata este modelo, que claramente puede ser una opción muy interesante, sobre todo en aquellos casos, lo que decíamos en una lámina, si tu crecimiento está previsto para ciertos lugares donde no puedes tener control porque están lejos de tu área de influencia, las franquicias son una gran alternativa. Ese es uno de los temas. Y otro es, si te das cuenta que tu concepto puede ser fácilmente copiado y que te van a ganar el mercado. Me acuerdo, por ejemplo, de un negocio que empezó a trabajar con productos de coco, agua de coco y Coco Express se llamaba. Le ganaron el mercado. Tenía un gran concepto, a nadie se le había ocurrido entrar a ese mercado informal de las cocoteras que venden a veces en las calles en Acapulco. Lo empezaron a uniformar, pero hoy les está ganando el mercado otra marca, porque lo hicieron mejor, que ellos no tuvieron la capacidad de crecimiento. Entonces depende mucho también de ese tipo de temas, ¿no? Los dos son muy válidos. En nuestra experiencia lo mejor es combinarlo. Tener sucursales propias que te dan cierta información, pero también los franquiciatarios tienen una información muy valiosa. Entonces, el modelo combinado, el híbrido, la verdad es que funciona muy bien. Casi todas las importantes, Devlin, Steren, Nutriza, Pisques Obregón, Punta del Cielo, tienen el modelo híbrido. Tienen propias y tienen franquiciadas. Bueno, le comento, yo ahorita estoy emprendiendo un negocio, tengo una panadería en la Narvarte y comentaba usted la parte de la profesionalización como para un modelo de negocio. Nosotros actualmente pues tenemos empleos externos, estamos con socios, pero pues estamos aprendiendo con experiencia. Realmente no tenemos así un manual que nos indique tanto la logística, la administración, el proceso. ¿Usted recomendaría algo para que nosotros podamos realizar esa profesionalización? Te voy a contestar un poco en broma y un poco en serio. La broma es, róbate un empleado de alguien, de algún competidor. Pues que es lo que hacemos en México muchísimas veces, ¿no? ¿Quieres poner una taquería? Pues te robas un taquero de otro negocio. Digo, la verdad es que sucede. Claro, yo como abogado no lo recomiendo. Hay un tema de secretos industriales, de no competencia y no es lo leal. Pero es lo que en México se hace. Te robas al panadero. Entonces te pasa todo tipo de datos, ¿no? Es un empleado muy valioso, crucial, porque trae toda la información. La otra sería, acércate a un negocio, competidor, etcétera, y habla con ellos y diles, oigan, vamos a aliarnos, pásenos su tecnología, oriéntenos y les pagamos un dinero a cambio por su información. Es perfectamente válido. Tienen que ir con un negocio que ya esté, que sea, digamos, el que ustedes ven que puede funcionarles como inspiración o como modelo. Y cómprenle su información. Es perfectamente válido. Al principio se van a sentir un poco extrañados,
pero si hay una buena oferta, funciona muy bien y que los acompañen además en el proceso de lanzamiento. No solo en darles fórmulas, procesos, etcétera, sino un rato de acompañamiento para resolver los problemas al inicio. Esa sería la opción. Muy bien. Si hubiera alguna otra pregunta, vamos a poner un código QR para que pongan la pregunta y a qué ponente va dirigido. ¿Ok? Muy bien. Pues, doctor Mauricio, Gracias. damos gracias por la Gracias. conferencia.